La gente se preocupa por la democracia, por tener el derecho a elegir a sus gobernantes, pertenecer a algo importante y profesar una ideología imponiéndola como la única verdad sobre el prójimo. Uno llega al poder y deshace lo que el otro ha hecho. Después la gente se pregunta por qué su vida no cambia. Los muros fuertes están hechos de ladrillos sólidos. Cada uno sostiene al otro. El presidente Joe Biden autorizó a Ucrania a utilizar misiles de largo alcance proporcionados por Estados Unidos para realizar ataques limitados dentro de Rusia. Por primera vez, el presidente Joe Biden le ha autorizado, ha dado luz verde a Ucrania para que use misiles de largo alcance suministrados por Estados Unidos para atacar objetivos dentro de Rusia. Así lo han informado fuentes citadas por The Washington Post. Incremento de las tensiones por esa luz verde que Estados Unidos ha dado a Ucrania para usar los misiles de largo alcance. Vladimir Putin trazó una línea roja señalando y advirtiendo que el uso de misiles de largo alcance por parte de Ucrania exige la colaboración de esa tecnología y de esos mandos occidentales y dueños de esos misiles para llevarlo a cabo, lo que implicaría, decía Vladimir Putin, esa escalada y la implicación de la OTAN en el conflicto. Continuando con la escalada del conflicto provocado por Occidente en Ucrania, Estados Unidos y sus aliados de la OTAN anunciaron previamente que darían permiso para utilizar sus sistemas de armas de precisión de largo alcance en el territorio de la Federación Rusa. Los expertos saben muy bien, y la parte rusa lo ha subrayado repetidamente, que es imposible utilizar este tipo de armas sin la participación directa de especialistas militares de los países que las producen. El 19 de noviembre, 6 misiles tácticos operativos de fabricación estadounidense, y el 21 de noviembre, durante un ataque con misiles combinados de los sistemas Storm Shadow de fabricación británica e HIMARS de fabricación estadounidense, alcanzaron objetivos militares en el territorio de la Federación de Rusia, en regiones de Bryansk y Kursk. A partir de ese momento, como hemos subrayado repetidamente, el conflicto regional en Ucrania, provocado por Occidente, adquirió elementos de carácter global. Nuestros sistemas de defensa aérea repelieron estos ataques. Como resultado, los objetivos claramente establecidos por el enemigo no se lograron. El gobierno de Ucrania utilizó armamento de largo alcance, misiles estadounidenses, para penetrar en zonas que no había llegado con otro tipo de armamento en territorio ruso, lo que provocó por reacciones fuertes por parte del Kremlin, justamente cuando se cumplen 1000 días de la invasión rusa a Ucrania. Ucrania disparó misiles de largo alcance suministrados por Estados Unidos contra su territorio por primera vez en 1000 días de conflicto. El ataque tiene lugar unos días después de que Kiev recibió la autorización de Washington de golpear suelo ruso con sus misiles de largo alcance. Según el Ministerio Ruso de Defensa, el ataque tuvo lugar a las 3:25 locales con 6 misiles balísticos contra un emplazamiento en la región de Bryansk. Añadió que se usaron misiles tácticos ATAK-MS de fabricación estadounidense. El uso de este tipo de misiles era una línea roja para Moscú, que había prometido una respuesta apropiada si eso ocurría. Desde Río de Janeiro, donde participa de la cumbre del G20, el canciller ruso Sergei Lavrov prometió una respuesta acorde de Moscú tras el lanzamiento y aseguró que marca una nueva fase de la guerra de Occidente. Ucrania lanzó misiles ATACMS producidos por Estados Unidos, mientras Rusia en 2 ataques recientes, según informó el Ministerio de Defensa ruso el martes. En respuesta al uso de armas de largo alcance estadounidenses y británicas, el 21 de noviembre de este año, las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque combinado contra uno de los objetos del complejo militar industrial de Ucrania. Uno de los sistemas rusos de misiles de medio alcance más nuevos fue probado en condiciones de combate, en este caso con un misil balístico equipado con equipo hipersónico no nuclear. Nuestros científicos espaciales lo llamaron Oreshnik. Las pruebas fueron exitosas y se logró el objetivo de lanzamiento. En el territorio de Ucrania, en la ciudad de Dnipropetrovsk, fue atacado uno de los mayores complejos industriales, conocido desde la época de la Unión Soviética, que aún hoy produce tecnología de misiles y otras armas. Estamos siempre en vivo, le tenemos información de última hora. Vladimir Putin, presidente de Rusia, ha confirmado hoy jueves que se produjo un ataque ruso a Ucrania con un misil balístico hipersónico sin carga nuclear.
Después de 2 días de ataques contra el territorio ruso con misiles de fabricación británica y estadounidense, Vladimir Putin confirmó que Rusia probó en el campo de batalla contra Ucrania uno de sus misiles más modernos. En un mensaje a la nación que duró menos de 10 minutos, Putin explicó que el objetivo del ataque, realizado con un misil denominado Oreshnik, lanzado desde la localidad de Astrakhan, fue una planta de producción de misiles ubicada en la ciudad ucraniana de Dnipropetrovsk. Estamos desarrollando misiles de mediano y corto alcance como respuesta a los planes estadounidenses de producir y desplegar misiles de mediano y corto alcance en Europa y la región de Asia y el Pacífico. Creemos que Estados Unidos cometió un error al destruir unilateralmente el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio en 2019 con un pretexto descabellado. A finales de los 80, Estados Unidos y Rusia firmaron un tratado para eliminar por completo sus misiles balísticos y de crucero nucleares de corto y medio alcance. Todo apunta a que ese acuerdo dejará pronto de estar vigente. Las autoridades estadounidenses creen que Rusia ha desarrollado misiles de esas características, incumpliendo así el tratado INF. No vamos a permitir que infrinjan el tratado nuclear y que fabriquen el armamento que nosotros tenemos prohibido. Nosotros hemos cumplido con el tratado, hemos respetado el compromiso, pero desafortunadamente Rusia no lo ha respetado. Así que podremos fin al acuerdo. El tratado INF fue considerado el mayor paso hacia la seguridad nuclear cuando fue ratificado en 1987 por el presidente de la antigua Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, y el presidente estadounidense Ronald Reagan. En diciembre pasado, Washington presentó un ultimátum a Moscú para que eliminara misiles que, según la oficina oval, violan el acuerdo. Más tarde, la nación norteña anunció oficialmente su salida del pacto, a la vez que lanzó señales a otros países que no tienen su desarrollo armamentístico sujeto al convenio. Estamos probando el sistema de misiles Oreshnik en condiciones de combate en respuesta a las acciones agresivas de los países de la OTAN hacia Rusia. El Oreshnik es un misil balístico de alcance medio, lo que implica que puede golpear objetivos en un rango de 3.000 y 5.500 kilómetros. Aún así supera ampliamente a los misiles utilizados hasta ahora en la guerra en Ucrania. Sus ojivas, que cargan varias toneladas de explosivos, pueden atacar objetivos a una velocidad de Mach 10, es decir, de 2,5 a 3 kilómetros por segundo, y se cree que mide aproximadamente 12 metros de largo y tiene un diámetro cercano a los 1,8 metros. El comandante de las Fuerzas de Misiles Estratégicos de Rusia, el coronel general Sergei Karakayev, indicó que el misil fue desarrollado por orden de Putin en julio del 2023 y que el empleo masivo de dicho tipo de armamento es comparable con el uso de armas nucleares. Si bien el Oreshnik no entra en la categoría de misiles intercontinentales, aquellos que pueden alcanzar objetivos a más de 5.500 kilómetros, si se dispara desde el extremo oriente de Rusia podría golpear la costa oeste de Estados Unidos. Además, las grandes capitales de Europa están a su alcance. Determinaremos los objetivos de destrucción durante nuevas pruebas de nuestros nuevos sistemas de misiles basados en las amenazas a la seguridad de la Federación Rusa. Consideramos que tenemos derecho a utilizar nuestras armas contra objetivos militares de aquellos países que permiten el uso de sus armas contra nuestros objetivos, y en caso de una escalada de acciones agresivas, responderemos con la misma decisión y de la misma manera. Recomiendo que las élites gobernantes de aquellos países que están tramando planes para utilizar sus contingentes militares contra Rusia piensen seriamente en esto. Por supuesto, al elegir, si es necesario, y como medida de respuesta, objetivos para la destrucción con sistemas como Oreshnik en el territorio de Ucrania, ofrecemos proactivamente a los civiles y también pediremos a los ciudadanos de los estados amigos ubicados allí que abandonen las zonas peligrosas. Lo haremos por razones humanitarias, abiertamente, públicamente, sin temor a la oposición del enemigo, que también recibe esta información. ¿Por qué sin miedo? Porque actualmente no existen medios para contrarrestar este tipo de armas. Los misiles atacan objetivos a una velocidad de Mach 10, es decir, entre 2.5 y 3 kilómetros por segundo. Los modernos sistemas de defensa aérea disponibles en el mundo y los sistemas de defensa antimisiles creados por los estadounidenses en Europa no interceptan dichos misiles. El viceministro de Asuntos Exteriores ruso dice que el paraguas nuclear de Rusia protege en primer lugar a los países de la alianza militar postsoviética OTSC, es lo que declara este jueves el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia y exministro de Defensa, Sergei Shoigu. La nueva doctrina rusa es clara, comprensible y transparente. Por lo tanto, decía, se pide a los colegas, especialmente a los occidentales, que la lean con calma y con atención. Rusia también reacciona a la posible transferencia de armas nucleares a Kiev. Dice que provocará una escalada incontrolada del conflicto en Ucrania. Es lo que declara el viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov. Dice que una medida así no solo supondría la ruptura de todo el sistema de no proliferación y control de armas que sigue vigente a pesar del destructivo rumbo de Estados Unidos, sino que sería el mayor paso hacia una nueva escalada del conflicto completamente incontrolable. Es lo que declara el diplomático a la agencia de noticias RIA Novosti. Según el viceministro, tales declaraciones proceden de individuos irresponsables de Kiev. El 21 de noviembre, The New York Times reportaba que funcionarios estadounidenses y europeos están discutiendo la disuasión como una posible garantía de seguridad para Ucrania. Y varios de ellos incluso sugirieron que Biden podría devolver a Ucrania las armas nucleares que le fueron arrebatadas tras la caída de la Unión Soviética.
No es Rusia, sino los Estados Unidos quienes han destruido el sistema de seguridad internacional. Y al seguir luchando y aferrándose a su hegemonía, están empujando al mundo entero hacia un conflicto global. Precisamente en Estados Unidos, la administración de Joe Biden, según el New York Times, con funcionarios estadounidenses y europeos han discutido una serie de opciones que creen que disuadirán a Rusia de tomar más territorio ucraniano, incluyendo proporcionarle armas nucleares a Kiev. Vladimir Putin haya decidido aprobar la nueva doctrina nuclear rusa que amplía los escenarios en los que se podrían usar ese tipo de armas de destrucción masiva. La nueva doctrina rusa amplía los escenarios para una respuesta nuclear. Se trata de un manual publicado en 2020 que pretende orientar al Kremlin en caso de la escalada de un conflicto. Y el presidente Putin acaba de ampliarlo. El documento considera que las armas atómicas son la última opción. Antes, la doctrina dictaba que Rusia solo utilizaría armas nucleares en respuesta a un ataque nuclear o a un ataque no nuclear que amenazara la existencia de Estado. Pero ahora Rusia también contempla usarlas contra estados que no tienen armas nucleares, pero sus ataques representan una amenaza crítica a su soberanía o integridad territorial, un escenario más amplio. También ante un ataque a Rusia por parte de cualquier país que cuente con el apoyo de una potencia nuclear, como podría ser Ucrania con el apoyo de Estados Unidos. Si el país que ataque a Rusia es un miembro de una coalición militar, se considerará una agresión de todo el bloque. Este podría ser el caso de un país miembro de la OTAN. Y añade otro escenario. Rusia podrá responder con un ataque nuclear si tiene información fiable de un ataque aéreo masivo de misiles balísticos o de crucero, drones u otros vehículos aéreos no tripulados. Hola, soy Juan Golcher, desde Hanoi, Vietnam. El día de hoy platicaremos sobre dos temas muy importantes. El primer tema es sobre la tensión nuclear derivada del conflicto entre la Federación Rusa y los países occidentales de la OTAN, utilizando a Ucrania como teatro de guerra. Y número dos, profundizaremos un poco sobre las relaciones que se están creando entre el gobierno de El Salvador con el presidente Nayib Bukele y el gobierno actual de Costa Rica con el presidente Rodrigo Chávez. Empecemos. El conflicto entre la Federación Rusa y la OTAN dentro de Ucrania, todos sabemos que llegó a un punto de estancamiento. Un punto de estancamiento el cual fue vitoreado por los medios de comunicación y la mayoría de los analistas internacionales y la misma clase política involucrada, tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea. Hablaron de la guerra de trincheras que se estaba llevando a cabo, muy similar a lo sucedido durante la Primera Guerra Mundial. El conflicto en algún momento perdió impulso y empezó a salir lentamente del foco de los medios de comunicación occidentales. Sin embargo, la realidad de los últimos meses ha demostrado algo totalmente diferente a lo que se dijo en su momento. En los últimos 2 meses, Rusia ha avanzado alrededor de 700 a 730 kilómetros cuadrados hacia el frente. Eso quiere decir que la línea de contacto se ha movido. Ahora también podemos escuchar voces opuestas que hablan tanto de un conflicto nuclear, de una tercera guerra mundial, especialmente en Estados Unidos, y otras voces que hablan de desescalar el conflicto y llegar a un acuerdo de paz. Sin embargo, tenemos que entender que existen muchas realidades de este conflicto que tal vez a un grupo que apoya a la Unión Europea, a Estados Unidos y a Ucrania les pueda molestar, o a un grupo que apoya a la Federación Rusa también les puede molestar. Sin ánimo de dañar las susceptibilidades de nadie, yo he analizado lo siguiente. El conflicto actual no es cierto que no ha sido provocado como los políticos europeos y estadounidenses lo quieran decir. No. Este es un conflicto proxy, es un conflicto artificial que ha sido provocado por la expansión de la OTAN, lo cual ha puesto la periferia del lado occidental de Rusia, de las fronteras rusas, en peligro. Y esto es una situación de seguridad nacional para cualquier potencia mundial. No es exclusiva solo para Rusia. No es algo que los políticos rusos, porque ellos han decidido, van a pensar en esto como algo exclusivo de su
imaginación. No. Es una situación de seguridad nacional que se ha irrespetado. Ahora, acá no se trata de democracia, no se trata de respeto a la libertad o al sistema de libertades, no se trata de los derechos de los ucranianos, no. Acá se trata de un conflicto que está lleno de intereses geopolíticos y geoeconómicos de las élites globalistas angloamericanas que han controlado a los gobiernos de la Unión Europea y al mismo gobierno estadounidense. Los han sometido a convertirse en sus operarios políticos para llevar a cabo una planificación sistémica con un proceso del conflicto, lo podríamos llamar así. En otras palabras, han instrumentalizado el aparato político de Occidente. Yo sé que a muchos les puede molestar esta aseveración, pero no lo digo solo yo, sino que la mayoría de analistas internacionales serios que no son globalistas lo dicen. Ahora, vamos a entender que en un conflicto siempre hay vencidos y vencedores. Y en este entendido vamos a saber que Estados Unidos en algunas cosas ha salido ganancioso, pero en otras cosas ha salido perdiendo, lo cual significaría que Rusia ha salido gananciosa en otras cosas. A ver, iniciemos. Yo he elaborado acá una lista. Miren, Estados Unidos logró sustituir el gas natural ruso por el gas natural licuado que proviene de los Estados Unidos. Ahora, los países europeos han sometido a sus poblaciones a pagar un 35 a un 40% más por el uso del gas, lo cual ha provocado que tanto industria de algunos países importantes como la economía familiar empiece a disminuir o empiece a descender. Estados Unidos logró revivir y expandir a la OTAN. La OTAN, después de la Segunda Guerra Mundial, tuvo mucho que ver porque fue una alianza de tipo político-militar que se suponía haría frente al bloque soviético y en especial a lo que conocimos en el momento de la Guerra Fría como el Pacto de Varsovia. Pero después de la caída del muro de Berlín y el desmoronamiento de la Unión Soviética, verdaderamente la OTAN perdió su razón de ser. Nos acordamos hace unos 3 años o tal vez un poco más, unos 4 años, cuando Emmanuel Macron hablaba de que la OTAN estaba muerta, de que la OTAN estaba en coma, de que había perdido su razón de ser. Y hablaba precisamente de crear una nueva arquitectura de seguridad europea, pero sin incluir a Rusia. Sin embargo, con este conflicto, la administración Biden inteligentemente ha podido nuevamente revivir a la OTAN, incluyéndole incluso miembros que tienen frontera con la Federación Rusa. Y es acá donde entra el punto de choque entre las preocupaciones de seguridad nacional de la Federación Rusa y las intenciones expansionistas de la alianza político-militar presidida por Estados Unidos. Ahora, también Estados Unidos ha logrado sacar a la Federación Rusa y a sus empresas del mercado europeo. Estados Unidos también ha logrado desindustrializar en gran medida a Alemania y a otros países europeos, disminuyendo su economía, lo que ha tenido como efecto o como resultado eliminar o disminuir la competencia económica comercial que el bloque de la Unión Europea suponía para Estados Unidos. En una época en la cual Estados Unidos sabe que debe de hacerle frente a una China que está creciendo de manera desmedida. Ahora, entendamos qué es lo que le ha salido mal a Estados Unidos. Lo que le ha salido muy mal a Estados Unidos es que la economía rusa
si bien tambaleó al principio, pero se reconfiguró de una manera tal que ahora, hace poco estaba viendo precisamente las noticias, y es que las últimas predicciones de crecimiento interanual le daban a Estados Unidos un 2.7% en este año y a la economía rusa le daba un 3.7%. Eso quiere decir que si revisamos si esta predicción se está cumpliendo, veremos cómo la economía rusa crece más aceleradamente que la economía estadounidense. Es bastante curioso. Ahora, este conflicto ha hecho que los países miembros del bloque euroasiático se unan. Es decir, aquellos países cuyos sistemas no son respetados por las élites angloamericanas y cuyos sistemas políticos son cuestionados por las clases o las mal llamadas clases políticas u operarios políticos occidentales, en especial los de Estados Unidos y de la Unión Europea, entonces ha provocado que estos se unan o estrechen lazos de cooperación mayor con Rusia. Ahora, también este conflicto ha acelerado la alianza estratégica entre China y la Federación Rusa. China, creo que después de hacer una medición muy seria, ellos saben muy bien que la administración Biden toma como enemigo a la Federación Rusa y la administración Trump toma como adversario económico a China. Por lo tanto, ellos entienden este juego geopolítico y psicológico, geopolítico y geoeconómico que hace la clase operaria política estadounidense para las élites angloamericanas, en especial los demócratas. Entonces, saben que el objetivo final van a ser ellos. Por eso, asumiría yo que han decidido en alguna manera acelerar una alianza con Rusia, tanto en los temas económicos, comerciales, tecnológicos y de cooperación militar. Y en este eje, por motivos geopolíticos y geoestratégicos, empieza a entrar Irán. Ahora, la Federación Rusa ha creado una economía de guerra, ha fortalecido su industria militar, al punto de que estaba viendo yo en las últimas noticias de que de que el gobierno del presidente Vladimir Putin en la Federación Rusa está prácticamente designando entre el 25 y el 30% del PIB para el esfuerzo de guerra. Ningún país del mundo tiene un porcentaje tan alto de su PIB como Rusia lo tiene en este momento. Y esta es una situación que ha venido a fortalecer sus fuerzas armadas. Entendemos que la Federación Rusa tiene el segundo ejército más poderoso del mundo. Y entendemos que es la primer potencia nuclear del mundo también en cantidad y debido a su tecnología de misiles hipersónicos que no pueden ser detenidos por ningún sistema antimisiles del mundo. Ahora, también el sector industrial militar, la capacidad de fabricación tanto de insumos de guerra como de armamento que la Federación Rusa está adquiriendo en este momento, no la tiene ningún país occidental. No la tiene todo el conjunto del bloque de la Unión Europea y no la tiene Estados Unidos por separado. Ahora, otra situación es que el conflicto se extienda ha venido beneficiando más a la Federación Rusa que al gobierno del presidente Volodymyr Zelensky en Ucrania, porque Ucrania se ha convertido en un aparato de absorción de recursos de Occidente, dejando sin recursos militares a la Unión Europea, haciendo tambalear sus sistemas y sus planes de seguridad nacional, lo cual limita el apoyo, y también al estadounidense,
creando mucha confusión y mucho enfrentamiento político a nivel doméstico entre los políticos del partido oficialista en este momento, el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Vamos a entender cómo la élite angloamericana también ha definido y analizado realmente que los operarios políticos de la Unión Europea, incluso el de Estados Unidos, van y vienen en el tiempo. Entonces ellos tienen que hacer valer su poder político tratando de que en las elecciones queden electos otros operarios políticos que estén dispuestos a seguir con la misma planificación globalista en contra de un gobierno nacionalista que es el gobierno de Vladimir Putin. Ucrania no tiene capacidad de mantener el conflicto por sí solo. Y la Federación Rusa sí tiene capacidad de mantener el conflicto. Y cuando hablamos de que medios de comunicación y analistas internacionales dicen, pues sí, pero es porque India le hace el favor de comprar petróleo. No, señores, India no le está haciendo ningún favor. La India compra petróleo barato a Rusia porque está dentro de su esquema de intereses nacionales y se ven beneficiados. La India no le está regalando nada a la Federación Rusa. Al contrario, es Rusia la cual le está dando un precio preferencial. Esa es la verdad. Entonces, en otras palabras, ellos le están regalando dinero. ¿Que sea por necesidad? Sí, por supuesto. Pero eso no es un favor. Eso es una negociación de intereses para ambos, el gobierno indio y el gobierno ruso. Ahora que China ha venido a sustituir a Occidente y le está enviando tecnología, no es regalada. China necesita recursos, China necesita combustible, China necesita petróleo, China necesita gas, China necesita uranio, China necesita otros minerales que Rusia tiene la capacidad de extracción y ha creado una industria lo suficientemente fuerte como para suplirla. Eso no es un regalo, esa es la verdad. Ahora otra situación es que la Federación Rusa tiene una mucho mayor capacidad de conscripción que Ucrania. Esa es la verdad. Hemos visto muchos videos en las redes sociales en donde a la fuerza la oficina de reclutamiento de Ucrania, digámosle así, se lleva a jóvenes y a otros hombres en edad apta para combatir. Mientras que en la Federación Rusa no se hace a la fuerza, sino que se vive un ambiente mucho más distinto, mucho menos tenso, diría yo, por el tipo de nacionalismo que hay y por el entendimiento y el apoyo decidido de más del 87% de la población o del cuerpo electoral de la última elección que apoya a Vladimir Putin, que están dispuestos a luchar por su patria y apoyan a su gobierno. Esa es la verdad. Ahora hay una creciente oposición al gobierno de Volodymyr Zelensky. ¿Por qué? Tanto por actos de corrupción de sus funcionarios, como por la falta de elecciones. Eso sí está causando mucha molestia. Eso es algo que ha salido mal. Ahora, las sanciones que Estados Unidos y la Unión Europea le han impuesto a la Federación Rusa, en algunas situaciones ha tenido un efecto boomerang, como por ejemplo, la sanción sobre el uso del dólar ha acelerado la desdolarización de muchas naciones, las cuales no tienen las mejores relaciones con el gobierno demócrata en este momento, sí que probablemente nunca han tenido muy buenas relaciones con ningún gobierno de los Estados Unidos, una relación política conflictiva históricamente. Entonces, ellos ven la oportunidad de fortalecer sus monedas nacionales, lo cual ayuda a elevar su economía, de comerciar con ella, de depender menos del dólar, porque en cualquier momento ellos pueden ser sancionados, más en un momento en el cual, como segundo punto,
este conflicto y las sanciones a la Federación Rusa han acelerado la construcción del mundo multipolar. Y entendemos que la construcción de este mundo multipolar, ese proceso que se lleva a cabo en este momento, genera una respuesta agresiva de parte del gobierno demócrata y probablemente aún más de parte del próximo gobierno republicano del presidente Donald Trump. ¿Por qué? Porque a cualquiera de los dos gobiernos les interesa que Estados Unidos mantenga su hegemonía mundial. Y eso es lo que nosotros conocemos también como el mantener el orden mundial unipolar. Ahora, como último punto, esto también indirectamente ha fortalecido al BRICS. ¿Por qué? Porque hoy vemos que se unen nuevos miembros al BRICS. Iniciaron con 5, luego fueron 6, luego llegaron a 11 y hoy creo que andarán por 14, si no me equivoco. Veo las últimas anexiones en las cuales, si no me equivoco, está Egipto, está Tailandia, no me recuerdo realmente qué otro país en este momento. Y esto supone para muchos analistas una amenaza directa al G7, al grupo del G7. Ahora, cuando hablamos de tal vez de posibles finales para este conflicto, tenemos que entender que un final, un teatro o un escenario, llamémoslo así, sería Ucrania le gana a Rusia por la vía militar. Entendemos que esto no es posible ni con la ayuda de la OTAN. 3 años de tratar de hacerle frente a una operación especial rusa que todavía no ha declarado una guerra abierta para Ucrania. Y el avance ruso sigue lento, sí, pero sigue. Un gane de Ucrania por la vía política en una mesa de negociación que entenderíamos, esto lo tendríamos que ver como el plan de paz de Zelensky. Sabemos que el plan de paz de Zelensky no le da ninguna concesión territorial ni le da ninguna seguridad a los cuestionamientos de seguridad nacional o las preocupaciones de seguridad nacional de la Federación Rusa. Por lo tanto, es imposible. Ahora, segundo escenario, Rusia gana la guerra por la vía militar. Sabemos que sí puede hacerlo. No creo que sea la intención, honestamente, de la Federación Rusa declarar la guerra, porque si no ya lo hubiera hecho, y hacer una intervención y una invasión a gran escala. Preocupaciones por los errores del principio o preocupación política por no tener probablemente el presupuesto suficiente para poder mantener a una Ucrania ocupada por largo tiempo mientras cae el régimen de Volodymyr Zelensky, como ellos lo llaman. Y esto implica tener a la población en contra de su propio gobierno y a favor de la potencia ocupante. Eso implica alimentación y todo tipo de logística y recursos de la cual actualmente la población ucraniana carece y que su gobierno no puede brindarle. Ahora, sin apoyo de la OTAN, Ucrania no puede hacerle frente militarmente ni en una mesa de negociaciones a la Federación Rusa. Eso tenemos que entenderlo, eso es muy básico. Ahora, otro escenario, el tercer escenario, el congelamiento del conflicto. Se llega a la mesa de negociación y se congela el conflicto y se dejan las líneas tal y como está en este momento. Pero eso no le ofrece ninguna garantía de seguridad ni a Ucrania ni a la Federación Rusa. El congelar el conflicto en estos momentos creo que beneficia más a Ucrania porque le da tiempo para rearmarse. Entendemos que ellos son los que están perdiendo militarmente.
y sería en contra de los intereses rusos, porque Rusia es la que va avanzando. Entonces Rusia es la que tiene en este momento el sartén por el mango y tiene una mayor capacidad o fuerza para negociar. La vez pasada discutíamos con unos amigos ucranianos, que por cierto uno es politólogo también muy bueno, y él me decía a mí, mira Juan, pero también tropas ucranianas están dentro de Kursk. Pues sí, pero esas tropas ucranianas ya perdieron alrededor del 40% de su número y más del 50% de su equipo militar. Es cuestión de tiempo para que sean embolsados y muchos tengan que rendirse o irse de retirada para Ucrania. Entendemos que lo que se pretendía por parte del gobierno y de las Fuerzas Armadas ucranianas, dejar al gobierno mejor parado con capacidad de negociación por la intervención militar y la ocupación en Kursk, entenderíamos que esa planificación lentamente se ha venido difuminando, por decirlo así, porque mucho de ese recurso que se ha enviado a la zona de Kursk, ese recurso que se ha necesitado en la línea de contacto en la cual Rusia ha penetrado y ha venido avanzando en la línea del frente. Más de 700 kilómetros cuadrados. Ahora, cuarto, el plan de paz de Donald Trump, que este sería un agregado, que no lo conocemos exactamente en detalle, pero entendemos que a través de sus asesores y algunas cosas que él ha mencionado en sus discursos, nos da claras luces de que tendría que haber concesiones territoriales para Rusia. Y entendemos que Rusia no va a negociar territorio del Donbass. ¿Por qué? Porque es la zona de amortiguamiento o buffer zone entre la Federación Rusa y entre Ucrania. Por otro lado, muchas de estas zonas del Donbass ya están anexionadas a Rusia. Entonces Rusia va a exigir por lógica expandir más la zona de amortiguamiento o buffer zone para que si nuevamente se lleva a cabo un conflicto entre ambas naciones o un nuevo conflicto entre la OTAN y Rusia, sea en la zona de amortiguamiento donde se dirima de manera militar el conflicto. Ahora la zona de Crimea, ahí tiene la base de Sebastopol, es imposible que Rusia ceda eso a Ucrania. Ahora, ¿qué sucedería si Ucrania acepta dar concesiones territoriales a Rusia? La gente se va a poner en contra de Volodymyr Zelensky. Volodymyr Zelensky, al participar nuevamente en elecciones para seguir en el poder, no ganaría con toda seguridad. Vendría otro gobierno nacionalista con plena seguridad, o por lo menos antirruso y pro-globalista, como el que hay en este momento, y culparía primero a Volodymyr Zelensky de la concesión de territorio. Segundo, trataría de exponerlo ante la justicia para ser procesado por traición a la patria. En el peor de los casos, ajusticiado por los mismos grupos que le apoyaron. Así funciona la política ucraniana. No lo digo yo, lo dicen mis colegas de Ucrania. Esto forzaría que Volodymyr Zelensky, antes de que todo esto suceda, de irse del país. Y personas que acepten esta decisión de Volodymyr Zelensky, de su gobierno, también. En otras palabras, él tendría que ser acreedor de asilo político en un país de la Unión Europea o
en Estados Unidos, que yo creo que se sentiría mucho más seguro en Estados Unidos y no en Europa, porque la inteligencia rusa está muy activa en Europa. Ahora vamos a entender que ya tal vez entrando al tema de la tensión nuclear, el tema medular. He hecho acá una lista de acontecimientos que se han llevado a cabo en las últimas semanas. Joe Biden ha autorizado al gobierno de Volodymyr Zelensky en Ucrania el uso de misiles de largo alcance, ATACMS, para ser utilizados o ser dirigidos contra objetivos limitados o de una manera limitada dentro del territorio de la Federación Rusa. Keir Starmer, primer ministro de Reino Unido, que también es globalista, ha autorizado también al gobierno de Volodymyr Zelensky de Ucrania el uso de misiles Storm Shadow para atacar territorio ruso en profundidad. Y Emmanuel Macron, el presidente de Francia, ha autorizado al gobierno de Volodymyr Zelensky atacar con los misiles Scalp, que es la versión francesa del mismo Storm Shadow, dentro del territorio ruso. Y lo que veríamos es como una Ucrania envalentonada hace un ataque combinado a zona de Kursk y otras zonas. Tengo entendido que Vladimir Putin, en su discurso a la nación, después de que esto sucediera, explicó claramente que 5 habían sido derribados y que los restos de otro sí había caído en una región y que había causado 2 bajas. Creo que había caído en un complejo militar o complejo del ejército ruso. Ahora, ¿qué sucede? Rusia responde con el lanzamiento de un misil de alcance medio, un misil hipersónico de alcance medio que tiene capacidad de portar 6 ojivas nucleares. Pero esta vez lo hace con ojivas convencionales, las cuales cada una se divide en 6. En otras palabras, 36 cargas. Este es un misil hipersónico que viaja a un poco más o alrededor de Mach 10. No interceptable por los sistemas de misiles o sistemas antimisiles o antiaéreos que en estos momentos tiene Ucrania, incluso por los que tiene el resto del mundo occidental, al cual sé que le denominaron Oreshnik, ¿verdad? Después de esto, también vamos a ver cómo la OTAN le pide a las empresas europeas el prepararse para un escenario de guerra. Asimismo, vemos al almirante Rob Bauer de la OTAN, que es el presidente del Comité Militar de la OTAN, el cual habla de que Europa debe moverse de una situación de defensa pasiva, en otras palabras, esperar a ser atacada para responder, a una situación de defensa activa, en la cual puede atacar antes de ser atacados. Y es ahí donde precisamente él especula sobre hacer un ataque preventivo sobre Rusia. Las élites globalistas tienen que manipular el discurso político incluso a través de sus altos funcionarios militares, los cuales no deberían meterse en política, pero en este caso en las potencias lo hacen a petición de la clase política y de las élites, precisamente para dar sensación de seguridad ante la población local, ante la población regional, y que esto sea distribuido por los medios de comunicación occidentales en este caso, para dar una sensación de poder, para dar una sensación de fuerza, lo cual dentro de un análisis dentro de un análisis politológico serio, no debería estar sucediendo.
Y es una vergüenza porque todos sabemos que Rusia no se va a quedar tranquila con un ataque preventivo. Sabemos que la Federación Rusa tiene el sistema antiaéreo y antimisiles más poderoso del mundo. Sabemos que tienen los misiles S-400, sabemos que tienen los misiles S-500 y tienen hasta misiles antisatélites, el S-550. Y aparte de eso, sabemos que tiene los sistemas Pantsir 1 o los sistemas Pantsir 2. Y hay otros también que son más avanzados que sus contrapartes occidentales, incluyendo las de Estados Unidos. Entonces sabemos de que un ataque preventivo contra Rusia no puede ser exitoso en un 100%. Y esto provocaría una respuesta desmedida de la Federación Rusa. Entonces, aquellos países occidentales que decidieron hacer un ataque preventivo en contra de la Federación Rusa serían los culpables de que próximamente, en respuesta, sus ciudades exploten. Esa es la verdad. Y eso es preocupante, porque yo veo que una gran parte del mundo está callada o adormecida, que no entiende lo serio de la situación y que no entiende lo peligroso que las declaraciones de ciertos actores político-militares pueden provocar. Ahora, Francia y Reino Unido discuten el envío de tropas o mercenarios o contratistas a Ucrania. Esto implicaría un involucramiento de lleno en el conflicto, el cual tanto Dmitry Peskov, quien es el portavoz de la presidencia de Rusia, como María Zaharova, quien es la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, e incluso el mismo Sergei Lavrov lo ha venido diciendo, el mismo Sergei Ryakov lo han venido diciendo también, de que ya existe suficiente información de que hay tropas regulares de la OTAN dentro de territorio ucraniano y que probablemente hay dentro de la zona de Kursk en territorio ruso bajo la bandera de contratistas o de mercenarios. Alemania anuncia un plan para utilizar sus estaciones subterráneas de metro como refugio antiaéreo ante los ataques rusos. Por lo tanto, vemos una serie de acontecimientos que en este momento se están llevando a cabo que debería de preocuparnos mucho. Pero hay un adormecimiento, más que todo, tal vez no tanto en el sur global, donde miro yo que hay muchísima discusión sobre este tema, pero a nivel de Europa y a nivel de Estados Unidos, donde debería de haber la mayor discusión, es donde menos la hay, y especialmente en la clase joven, en el estrato de la gente joven. Porque el estrato de la gente joven, la mayoría del europeo, y se los digo con conocimiento de causa, porque muchos de mis amigos que están en las edades de entre los 25 a los 50 años, ellos están pensando en libertades, están pensando en democracia, están pensando en apoyar los derechos LGBTQI+, están pensando en apoyar el aborto, están pensando en tener todo tipo de libertades y no se dan cuenta qué es lo que está sucediendo a su alrededor. Hay una contradicción de querer el bienestar tanto personal como el bienestar colectivo, sin darse cuenta de que sus decisiones y apoyando esta pantalla virtual que existe, lo que están haciendo es apoyando lo que viene detrás, que es todo lo contrario al bienestar de las poblaciones, al bienestar colectivo y al bienestar individual. ¿Qué puede ser peor que iniciar una guerra nuclear? Para mí es un gran honor, presidente, está de más decirlo, recibir esta condecoración de parte de usted como representante del pueblo de Costa Rica, como el máximo representante del pueblo de Costa Rica.
Es un gran honor y la recibo no en mi nombre, sino en nombre del pueblo salvadoreño, sobre todo de toda la gente que ha luchado para que esta, bueno, fuera de Dios, que no necesita representación mía, pero toda la gente que ha luchado para que esto sea posible. Policías, soldados, personas que han trabajado, los ministros, el gabinete de seguridad del gobierno, los diputados, los jueces, los fiscales que han estado detrás de esta operación, que han continuado trabajando para seguir haciendo El Salvador aún más seguro todavía. Ya convertimos al país más inseguro del mundo, porque El Salvador, a veces la gente piensa, bueno, El Salvador es el país más inseguro de la región, o el país más inseguro de Latinoamérica, o el país más inseguro. No, El Salvador era literalmente la capital mundial de los homicidios, ese fue el nombre que nos pusieron, la capital mundial de los homicidios, y éramos literalmente el país más inseguro del mundo. Más inseguro que las zonas de guerra, más inseguro que Irak en su momento, más inseguro que Afganistán, más inseguro que cualquier zona de guerra. El Salvador era el país más inseguro del mundo. Y lo convertimos al día de hoy en el país más seguro de todo el hemisferio occidental. En el 2023 cerramos como el segundo país más seguro de todo el hemisferio occidental, solo después de Canadá. Y este año esperamos cerrar el año como el país más seguro de todo el hemisferio occidental. Nosotros no veníamos a darle clases a nadie, nosotros venimos a aprender. Pero creo que podemos aportar en algo que nosotros ya vivimos y algo que nosotros ya resolvimos, que es la seguridad. Salvadas las diferencias que habrán entre los países y salvado que la inseguridad que vivíamos nosotros era 4 veces peor que la que tienen ustedes ahora. Pero en algún momento era muy seguro El Salvador y fue convirtiéndose en un país inseguro, y antes de convertirse en la capital mundial de los homicidios tenía el nivel de inseguridad que tiene Costa Rica ahora. No hay forma de que un gobierno pueda competir con los incentivos del crimen. Por eso el Estado debe de intervenir y hacer valer su monopolio sobre la violencia. Nadie puede ser violento más que el Estado. Solo para intervenir y mantener la paz. Nada más. La fuerza del Estado debe de usarse no para violar derechos humanos, para garantizar los derechos humanos de la gente que nunca se le defienden sus derechos humanos. ¿Cuál es el principio? Bueno, dicen todos los derechos humanos tienen la misma ponderación. No es cierto. El derecho humano más importante es el derecho a la vida. Todos los demás derechos no sirven si no hay derecho a la vida. O no se pueden aplicar. Yo no puedo tener derecho a la movilidad si estoy muerto. Entonces, el Estado debe garantizar el derecho a la vida de sus ciudadanos. Y para eso debe ir tras los delincuentes, no hay otra forma. Y el presidente Chávez lo mencionó, lo hablamos en nuestra reunión privada. Nosotros veníamos combatiendo el crimen y veníamos teniendo resultados buenos. Pero una de las cosas que hicimos fue preparar todo el escenario para, en nuestra mente, lanzar la fase 6 de un plan que nunca la pudimos lanzar porque antes se nos vino el inicio de la guerra contra las pandillas, que la iniciaron ellos, no nosotros. Pero ya estábamos en un 75% preparados cuando lanzamos nuestra contraofensiva a las pandillas y las destruimos. Si quiere comprobar la seguridad de El Salvador, váyase al lugar más feo, más oscuro posible, donde no vea nada, donde esté oscuro, un barranco, váyase al lugar que usted quiera, váyase como va vestido, generalmente van con traje, algún reloj más o menos. Y digo, váyase al lugar más oscuro, más recóndito de El Salvador. Siéntese ahí en una silla, si no hay silla, en una piedra, y se espera el amanecer. No lo hacen, pues, pero yo lo reto, ¿no? Y espera el amanecer. Va a amanecer, va a salir el sol y usted va a conservar su reloj, su traje, su celular, su billetera, todo. Porque no hay tan sola esquinita, no hay un tan solo cantón, caserío, barranco, comunidad, calle, avenida de El Salvador que no sea totalmente seguro. A toda hora del día. Y haber convertido el país más inseguro del mundo en eso es un milagro, claro, de Dios. Se necesita, y el presidente Chávez lo dijo, que la sociedad total en su conjunto esté detrás del plan. El Salvador tuvo otras guerras contra las pandillas antes de nuestro gobierno, enfrentamientos entre el gobierno y las pandillas, aunque después se supo que habían otras cosas detrás, pero hubo enfrentamientos fuertes. Muchas veces la policía, que siempre tuvo, antes de nosotros, gente noble y que quería luchar por su país, iban y agarraban 100 pandilleros presos en un día. Camiones de pandilleros presos, tatuados hasta en los párpados. Y se los llevaban a la cárcel. 2-3 días después, 99 libres. Y luego venían los pandilleros al salir a asesinar a las familias de los policías que los habían arrestado. Entonces empezaba un círculo vicioso del cual era imposible salir si toda la sociedad no decidía apoyar el plan completo. Y el plan completo no solo quiere decir ir a agarrar al delincuente, sino que el delincuente se quede en la cárcel. Por hacer eso, alguna gente dijo, bueno, están violando el derecho humano del delincuente. Y yo, no, todos los delincuentes tienen derechos humanos, todos. No hay un tan solo delincuente en este mundo que no tenga derechos. Todos los delincuentes tienen derechos.
porque son humanos. Nadie está discutiendo eso. Yo lo que digo es, ¿qué derecho se contrapone a cuál? Nadie decía el derecho humano de la persona que fue asesinada, que fue decapitada, de la mujer que fue violada, de los negocios que fueron extorsionados, de la persona que perdieron su propiedad, del salvadoreño que no podía salir, ni siquiera algo tan sencillo como jugar fútbol en la calle o ir al parque. Y en el momento que decidimos agarrar a estas personas que estaban haciendo esto, entonces salieron la gente a defender los derechos de ellos, de los criminales. ¿Porque tienen derechos? Sí, pero no más derechos que los demás. Hicimos lo que teníamos que hacer, gracias a Dios, porque no hubiera sido así si no hubiera sido por Él. Tuvimos un éxito rotundo, la gloria de Él, nosotros fuimos sus instrumentos en ese momento, y cuando nos quiera seguir usando, que nos siga usando a todos, porque a todos nos usa de alguna manera. Pero fue impresionante. Y cayeron así. Pero había el apoyo de toda la gente y el apoyo de todas las instituciones. No había una institución en El Salvador que no estuviera de acuerdo en combatir el crimen de la manera que lo combatimos. No había un funcionario con poder en El Salvador que estuviera en contra de ese plan contra la delincuencia. Pero si nos aceptan un consejo en el tema de seguridad, tiene que ponerse todos detrás del plan, o no va a funcionar. Vamos a hacer los procesos que se tengan que hacer. Y vamos a empezar a construir la sede de la Liga. Dar a los países que tengan gobiernos que piensen como el nuestro y que quieran llevar a sus ciudadanos lo mejor de la prosperidad, del crecimiento económico, del comercio, de la seguridad, de que no veamos siempre pasar el progreso. Vivimos en un mundo en crisis, tenemos imágenes de países que admirábamos, que quisiéramos tener ciudades como las que tenían, y vemos ahora las calles de esas ciudades tomadas por las drogas, tomadas por el desorden, tomadas por la delincuencia. Y dice, pero ¿cómo pasó que de repente lo que siempre aspirábamos a hacer dejó de ser algo que quisiéramos ser? Me decía el presidente, bueno, lo dijo en la reunión de gabinetes, lo peor que se puede hacer en una crisis es no aprovecharla. Y lo mejor fuera no tenerla. Pero si hay una crisis, hay que tomar lo bueno, tomar la oportunidad que las crisis brindan. Y tenemos un mundo que ya no tenemos que dejar pasar el desarrollo, ver cómo otras sociedades se desarrollan. Hay líderes en la región que piensan así, están a favor del bienestar de sus pueblos, y pues los invitaremos en su momento, no lo podemos anunciar porque no los hemos llamado, pero pronto los llamaremos y podemos firmar el protocolo de entendimiento de los socios fundadores de esta Liga de Naciones. En noviembre de este año, el mes pasado, el presidente Nayib Bukele viajó con una comitiva a la República Hermana de Costa Rica. Fue recibido por el presidente Rodrigo Chávez, quien le otorgó, en frente de miembros de la Asamblea, en frente de miembros de su gabinete, en frente de la comitiva de personas que acompañaron al presidente Nayib Bukele, la prensa tanto nacional como internacional, y otros invitados especiales, la Orden Nacional Juan Mora Fernández en el grado de Gran Cruz Placa de Oro, que es el máximo reconocimiento o distinción diplomática que el gobierno de Costa Rica le otorga a personalidades extranjeras. En este caso, al presidente Nayib Bukele. Yo veo con muy buenos ojos el hecho de que el presidente Nayib Bukele haya visitado la hermana República de Costa Rica y haya compartido lo que ha sido la experiencia que El Salvador ha tenido en estos últimos años con el combate a la delincuencia, a la criminalidad. Existe algo bastante importante, diría yo, que tenemos nosotros que analizar. Que si este acercamiento que existe con Costa Rica es algo circunstancial o es algo que podrá ser sostenible en el tiempo. Pues a la primera me atrevería a decir que sí es circunstancial, por supuesto. Número uno, por el tipo de gobierno afín que existe en Costa Rica. Número dos, porque las elecciones en Costa Rica ya van a ser, por lo tanto, un presidente Rodrigo Chávez que no dispone de mayoría legislativa
y cuyo gobierno es siempre entrampado y siempre en alguna medida desestabilizado o deslegitimado por una oposición mayoritaria que todavía tiene las andanzas o actitudes y acciones de la política tradicional, de los partidos políticos tradicionales. Por lo tanto, esta visita ayuda mucho a levantar la imagen del presidente Rodrigo Chávez. Más hoy que Costa Rica tiene una situación de inseguridad bastante grande, he estado chequeando en este momento en unos periódicos. Y solo para ponerlos en contexto a ustedes, el año pasado, en el 2023, cerró con 906 homicidios. Y para cuando el presidente Nayib Bukele llegó, estamos hablando del 11 de noviembre, 757 homicidios. 31 menos que el mismo día del año anterior. Costa Rica pasa una situación de inseguridad que es producto, número uno, del deterioro de la institucionalidad democrática. Número dos, el deterioro de la economía, que a pesar que en este momento Costa Rica goza de deflación, sin embargo, Costa Rica viene arrastrando problemas económicos que se agudizaron en algún momento del proceso del COVID y su recuperación. Ahora también vamos a entender que Costa Rica, que es un país que tiene una tradición democrática muy, pero muy grande, no solo en Latinoamérica, sino que en el mundo, un país cuyo presidente Figueres Padre, allá por 1948-1949, abolió la Fuerza Armada y que no fueron presa de los embates del conflicto este-oeste en la época de la Guerra Fría. Ellos abrazaron el sistema de libertades y los derechos humanos más que el resto de las naciones latinoamericanas, incluyendo, por supuesto, el istmo centroamericano, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a ver que Costa Rica fue un país, como defensor de la democracia y de los derechos humanos, muy susceptible a ser invadido por aquellas políticas públicas globalistas, aquellas mismas políticas públicas globalistas que en estos momentos están causando bastante criminalidad. La tasa de homicidios se ha disparado, creando un fenómeno de inseguridad nunca antes visto. Está afectando su turismo, le está afectando la inversión extranjera, está afectando a la familia y al mismo tiempo está creando una mala imagen de Costa Rica, una imagen que no es la que se merece como país. Ahora, algo muy importante es la sostenibilidad de esta nueva hermandad, podríamos llamarlo, entre El Salvador y Costa Rica. Va a depender de el deseo, va a depender de el ánimo y el impulso que ambos presidentes y quien sea el sucesor del presidente Rodrigo Chávez y quien sea el sucesor del presidente Nayib Bukele tengan para poder llevar adelante ese proyecto que están haciendo y esa amistad circunstancial que debe volverse sostenible en el tiempo. Ahora, algo que veo yo que une a ambos presidentes es que ambos están en contra del globalismo internacional. Y eso es un factor muy determinante, porque el mundo se mueve en este momento en tres enfrentamientos. Estamos hablando del enfrentamiento derecha-izquierda, que no ha finalizado. Estamos hablando del globalismo internacional y el nacionalismo o el patriotismo o el soberanismo, como ustedes quieran llamarle. Y se está moviendo entre la unipolaridad, que es la que Estados Unidos trata de sostener con apoyo de sus países periféricos de Occidente, y la multipolaridad, que es el nuevo proyecto de China, Rusia y algunos países que apoyan este proceso. Estamos hablando de países que conforman el BRICS, por ejemplo.
Ahora, algo muy importante es el hecho de que al ser galardonado con ese reconocimiento, con el más alto reconocimiento por una República de Costa Rica que goza de un gran prestigio democrático internacional, el presidente Nayib Bukele, El Salvador como nación, los salvadoreños como su sociedad, deben de sentirse muy orgullosos porque una nación que dispone de muchísima buena imagen ante la comunidad internacional está avalando el proceso de transformaciones de seguridad pública que se ha llevado a cabo en El Salvador. Y esto viene a cambiar totalmente el contexto de países con poca tradición democrática y mucha corrupción, que son los que ponen el dedo en la llaga o son los que acusan al gobierno de El Salvador de violador de los derechos humanos. Algo importante también es que se están creando nuevos acuerdos de cooperación bilateral, como por ejemplo ya se firmó el primer memorándum de entendimiento en materia de turismo. Nosotros sabemos que Costa Rica es un país cuyo turismo ecológico sostenible ha significado un boom en todo el mundo. Nosotros sabemos que es un ejemplo a seguir de muchas naciones, tanto del norte como de Sudamérica y del sur global, especialmente en Asia, que miran mucho al nivel de turismo ecológico y a su desarrollo sostenible que el gobierno de Costa Rica ha logrado para ese rubro. Se habla de una alianza estratégica e intercambio de experiencias para el turismo sostenible y El Salvador va a servir como un ejemplo con la estrategia también de Surf City. Hay un memorándum de entendimiento en materia de cultura. Aquí dice cooperación bilateral e intercambio de conocimientos, expresiones artísticas y culturales. Costa Rica, al tener una democracia más desarrollada, o por lo menos en su momento, al haber tenido una democracia con mucho más desarrollo y más institucionalizada, logró desarrollarse culturalmente más que el resto de los países del istmo centroamericano. Por lo tanto, las experiencias que se pueden obtener serían muy beneficiosas para El Salvador. Un país cuya dolarización, cuya implementación de un neoliberalismo que yo insisto, no malo, pero mal aplicado, atomizó a la sociedad, la desculturizó de sus raíces o la despojó de sus raíces tradicionales para inculcar un pensamiento liberal en el cual se contrapone a los valores conservadores de la familia. Es decir, en otras palabras, que el neoliberalismo, la atomización social que creó el neoliberalismo, más las políticas públicas impuestas por las Naciones Unidas y aquellas naciones que ya tenían gobiernos globalistas, sirvieron como caldo de cultivo para desunir a la sociedad, para descomponer a la sociedad salvadoreña y para crear una cultura posmodernista totalmente distinta a los valores conservadores que le dieron vida a la nación salvadoreña. Se habla también de la firma de un memorándum de entendimiento en materia de economía entre ambas cancillerías, entre los ministerios de Relaciones Exteriores. Y esto es para la promoción de la cooperación técnica, fortaleciendo las capacidades de ambas instituciones, ¿verdad? Estamos hablando también de la cooperación en políticas económicas de ambas naciones. Ahora, un punto importante de todo esto es el que el presidente Nayib Bukele haya transmitido la experiencia de combate a las pandillas y el plan territorial. Quiere decir que el gobierno de Costa Rica tiene deseos de aplicarlo. Así como tuvo deseo en su momento Xiomara Castro en Honduras, mal aplicado y muy poco funcional en Honduras, así como está tratando de implementarlo el presidente Javier Milei en Argentina. Por lo tanto,
al tener la intención de aplicarlo, la visita del presidente y el compartir la experiencia, el haber explicado que el plan funciona con apoyo de la población, es un elemento totalmente necesario para crear una cohesión a un plan que pretende implementar el gobierno del presidente Rodrigo Chávez en Costa Rica. Es decir, en otras palabras, preparar el terreno para que el presidente Rodrigo Chávez tenga la capacidad de implementar el plan. Eso es totalmente estratégico lo que el presidente Nayib Bukele hizo. Ahora, esto es un llamado a la clase política también costarricense. Es un llamado a la clase política que el gobierno ha entrado en una sintonía de cambio. Ya no está en la sintonía de la política tradicional. Ha comprendido que hay un enfrentamiento entre el globalismo y el soberanismo. Y ha comprendido que la sociedad, poco a poco, se está moviendo a apoyar a los nuevos movimientos y a las nuevas clases políticas o a los nuevos líderes políticos que quieren implementar políticas públicas que sean efectivas. No políticas públicas que solamente sirvan de control o estabilizadoras, no, sino que verdaderamente generen cambio. La clase política tradicional, tanto derecha como izquierda, en la Asamblea Legislativa costarricense, va a tener que entender y digerir que para Costa Rica estos son los inicios de un cambio. El mismo cambio que el gobierno de El Salvador implementó en nuestro país cuando el presidente Nayib Bukele asumió el poder y una vez la bancada CIAN llegó a tener mayoría en la Asamblea Legislativa. Ahora, si a mí me preguntan, ¿cuál es la diferencia de los políticos tradicionales que nosotros veíamos en El Salvador, que vemos ahora en Costa Rica, y los políticos no tradicionales, como el presidente Nayib Bukele, y como lo que aspira a ser Rodrigo Chávez, o su sucesor, que sea también igual, o con una línea similar, es que los antiguos políticos, o los políticos tradicionales, tienen un enfoque convergente, que solo siguen el patrón lineal establecido por el temor a ser acusados de antidemocráticos, de violadores al sistema de libertades y de violadores a los derechos humanos. Mientras que los nuevos líderes de esta nueva época, que la mayoría son nacionalistas o soberanistas, tienen un enfoque y un pensamiento divergente, en el cual han entendido que la solución al problema no solamente es dentro del marco o las reglas ya establecidas, sino que o se van a tener que romper ciertas reglas para que sea efectivo, porque esas reglas están hechas a la medida para encasillar a los gobiernos, o se van a tener que cambiar las reglas del juego primero para poder implementar aquellos planes que funcionen. Así como se hizo en El Salvador. En El Salvador no se rompieron las reglas. En El Salvador se hicieron los cambios pertinentes a las reglas o al reglamento social, por decirlo de esa manera, para poder aplicar un plan control territorial efectivo. Se empezó a hacer limpieza en el sistema judicial, se empezó a hacer limpieza en las instituciones de seguridad, se potenció la Policía Nacional Civil y se modernizó la Fuerza Armada. Se creó todo un andamiaje legal que permitiese, así como lo dijo el presidente Nayib Bukele, que permitiese la aplicación del plan contra las pandillas. Vamos a entender que el enfoque del presidente Nayib Bukele con el tema de los derechos humanos, tal como él lo explica, es un enfoque divergente, en el cual dice, se le está violando al 1% de los salvadoreños, se le están violando los derechos humanos. Las acusaciones que hacen miembros de la comunidad internacional, pero en especial ONGs como Human Rights Watch, como Amnistía Internacional, medios de comunicación globalistas al servicio del globalismo internacional, valga la redundancia, algunos como DW,
el periódico El País de España, la CNN en Estados Unidos, etcétera, ¿verdad? Etcétera. Los ataques que vienen tanto de políticos de derecha que no han entendido que el gobierno de El Salvador es un gobierno pragmático, pero conservador en esencia y soberanista, o nacionalista, o patriota, como le quieran llamar ustedes. Y los ataques que vienen constantemente dentro de la izquierda internacionalista, que es la tradicional, y la izquierda progresista, que es la globalista actualmente. Esa violación o ese ataque a la violación de los derechos humanos del 1%, para ellos es más importante que los derechos humanos del 99%. Pues el presidente Nayib Bukele le da la vuelta de una manera divergente y él habla que en vez de estar violando los derechos humanos de ese 1%, el cual se depura porque al detectarse que son inocentes salen con libertad, todo en su tiempo y en orden, es un proceso, lo sabemos, un proceso judicial que lleva tiempo, pero el plan contra las pandillas y el éxito de este plan ha venido a respetar los derechos humanos del 99% de la población salvadoreña. Y eso es el peso del nuevo enfoque, tanto político como territorial y de seguridad del plan control territorial. Un plan que esperamos que pronto sea aplicado de la manera correcta en Costa Rica y que no vaya a ser un plan que esté atado a circunstancias o a decisiones políticas que salgan del control o que salen del control del Ejecutivo. Pues bueno, yo creo que hasta acá es el tema de la seguridad, ¿verdad? Ahora, un punto muy importante antes de que finalicemos el programa. La Liga de Naciones. La Liga de Naciones, tal como lo planteó el presidente Nayib Bukele en su discurso en Costa Rica, que toma las palabras del presidente Rodrigo Chávez, el creador de la idea, tengo entendido, y es que en estos tiempos de cambios globales, en este tiempo de enfrentamiento de polos o bloques de poder y de pensamientos distintos, la idea es crear un grupo de naciones al cual le quieren poner la Liga de Naciones. Ya existió una Liga de Naciones que fue la predecesora de la Organización de las Naciones Unidas, que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Un grupo de naciones cuya mentalidad de sus gobernantes o de sus líderes políticos sea similar. Aquellos que deseen progresar en grupo, deseen desarrollar sus economías, deseen desarrollarse políticamente, institucionalizar la democracia, romper con esos ciclos pervertidos de una democracia prostituida que sirve más que todo a los intereses de las élites económicas de sus países y las élites corporativas internacionales, generar desarrollo social y lentamente generar la autosostenibilidad de las naciones para que no sean presa de los embates, del enfrentamiento de la política internacional que se empiezan a ver en el horizonte. Pues esta es la idea, no conocemos más, aparte del tema. Le vamos a seguir dando seguimiento para poco a poco ir actualizando sobre lo que va a hacer la Liga de Naciones. Esto ha sido todo por hoy. Espero que el programa les haya gustado mucho, que lo disfruten y que este conocimiento puedan replicarlo. Este programa que lo puedan compartir con sus seres queridos y con personas que verdaderamente necesiten aprender de estos temas de política internacional y de la geopolítica. Soy Juan Golcher desde Hanoi, Vietnam. Y recuerden siempre algo. Digamos siempre la verdad. Saludos.